Como vimos desde el principio, cada vez que nosotros nos planteamos dentro del marco de la fe católica, estamos dentro del lenguaje de la revelación. La revelación determina todo, desde el principio hasta el final, es decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y si bien determina todo, la revelación ocurre para la humanidad dentro de un periodo limitado de tiempo. Esto es un dato contextual, es para que nos vayamos ubicando dentro del marco en el que, por donde vamos a entrar hoy. Por ejemplo, la revelación es trascendente. Esto es desigual, es diferente a lo que se llama inmanente. Y como hemos explicado en otros cursos donde trabajamos específicamente estos conceptos, trascendente, bueno, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Inmanente significa lo natural, lo que está en el plano físico, la naturaleza, nuestra condición esencial natural, por ejemplo. Inmanente significa inmane, in situ, por decirlo así, aquí, que está incluido aquí. ¿Dónde aquí? En la creación. Porque aquí, en la creación es donde vivimos. A lo que llamamos la Tierra, el cosmos, etcétera, la naturaleza, es la creación, eso es inmanente, donde se dan las fuerzas físicas, donde se da la naturaleza, se dan tanto las criaturas como también el firmamento, las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, todo eso es inmanente y las fuerzas que ahí interactúan también son inmanentes. Entonces, entre paréntesis, eso mismo también hace que tengamos cuidado y una alerta respecto de estas herejías que están tan de moda, que vienen de la nueva era, que están, que hablan, vienen del budismo, vienen del hinduismo o del chamanismo y cosas así, de la Pachamama y cosas así, que hablan de fuerzas, o fuerzas tanto como de la naturaleza, o los que vienen de la línea del budismo, del hinduismo, tratan de buscar o del reiki o de algunos tipos de cultos novedosos y otros antiguos, que no por casualidad son muy parecidos, son paganismo, buscan energías y fuerzas internas, supuestamente fuerzas cósmicas que despertarían la conciencia y, ¿no? Una serie de mezcolanzas ahí, tienen un cacao revuelto. Todo eso es inmanente, pertenece a la creación, son fuerzas naturales, pertenecen a lo natural. En cambio, lo trascendente es lo que viene de más allá, que no es natural. Y cuando algo no es natural, ¿cómo le llamamos? Le llamamos sobrenatural. Entonces, dentro del lenguaje teológico
u ontoteológico, porque en la filosofía se ocupa también, se suele, o por lo menos me gusta explicarlo de esta manera porque es más fácil, está lo trascendente y lo inmanente. Lo inmanente tiene que ver con lo natural y con lo físico. Lo inmanente y lo trascendente tiene que ver con lo sobrenatural entonces, y el equivalente, si este es natural y este es sobrenatural, acá lo que correspondería sería metafísico. Entonces son dos cosas totalmente distintas. Ahora, ¿dónde notamos eso, por ejemplo, en la revelación? ¿Dónde notamos eso en nuestra fe? Por ejemplo, cuando nuestro Señor dice, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿de dónde es? Del cielo, por supuesto. Eso no es natural, eso es sobrenatural. Y eso no tiene medida, porque la medida, el espacio y el tiempo se miden en lo inmanente, en las criaturas y en la física. El alma no se puede medir, el cielo no se puede medir, son infinitos. El alma es eterna. De hecho, por eso tenemos que cuidarla tanto, porque lo que le vaya a ocurrir a nuestra alma, por las cosas que hagamos en esta vida, le va a repercutir eternamente. Y eso los católicos hoy en día parece que no reaccionan, no se percatan del peligro del pecado. ¿Por qué no hablan del pecado? Y no hablan del infierno, no hablan de la condenación, no hablan del malo, no hablan de nada de eso. O muy poco, o así como si no fuera importante. O como que todos se van a ir al cielo, no importa. Esa es una irresponsabilidad terrible. Dejar a las almas sin herramientas para poder encumbrarse, para poder espiritualizarse, entrar en la gracia santificante que nuestro Señor vino a darnos. ¿Por qué vino nuestro Señor Jesucristo acá? ¿Por qué se encarnó el Verbo? Para redimirnos, pagando con su sangre preciosísima el pecado. Y el pecado tiene un valor infinito, no por el hombre, sino por Dios. Porque el pecado mide su valor y su peso no por el que ofende, sino por el ofendido. Como suelo decir, no es lo mismo dos niños jugando, jugueteando entre ellos y uno le da un golpe en la cabeza al otro y, y los padres intervienen y les dicen ya váyanse a su habitación, váyanse a dormir y déjense de molestar. Ahí no queda en nada, porque ambos hermanos están al mismo nivel. ¿Pero qué pasa si un hijo golpea a su madre o a su padre? Y la cosa cambia. Y la situación, si la vemos como usan los modernistas y como se ven las cosas con las teorías modernas que usan hoy en día, sería idéntico. Porque como lo ven de una forma más materialista, más
y dicen que todo es igual y que da lo mismo y que bla, 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 todos son iguales y hay que respetar que todos y que esas típicas cosas que dicen hoy en día, sería igual. Pero si vamos a los hechos, no es igual. No es lo mismo que un hermanito le dé un golpe al otro hermanito que un hijo golpea a su padre o a su madre. El peso, el valor, se dispara. Está haciendo algo gravísimo. Ahora imagínense eso mismo llevado a la escala de Dios. La gravedad de un pecado es infinita. Por eso tuvo que venir, el Verbo tuvo que encarnarse y venir nuestro Señor a rescatarnos, a redimirnos. Porque nos ama tanto que vino a pagar con su sangre preciosa, volviéndose el Cordero de Dios, que tomando sobre sí los pecados del mundo en la Santísima Cruz, y a través de la Santísima Cruz, a través de la Santísima Cruz, vencer. Y la Santísima Cruz es la victoria sobre la esclavitud del pecado. Y desde ahí que se abren las puertas del cielo y nosotros recibimos la posibilidad de acceder a la gracia santificante que Él nos da, que Él nos brinda, y podemos ir acercándonos a Él. ¿A través de qué? De su Santa Iglesia y de los sacramentos. Por eso nuestro Señor funda una iglesia, funda la Santa Misa y funda los sacramentos, para que el sacrificio redentor que permite que las almas se salven sea efectivo para nosotros. No solo para los que estuvieron ahí con Él en ese momento y Él perdonó ahí en ese momento, porque es Dios y podía perdonarlo a quien quisiera. Entonces, ¿cómo le hace para perdonarnos a nosotros? Nos deja las herramientas. Santa Misa, Santa Iglesia, Santos Sacramentos y luego la Santa Biblia que viene ya gracias al Paráclito por inspiración que sale de la pluma de San Jerónimo. Volvamos al tema de la revelación. Les decía que la revelación es trascendente y no es inmanente, no es de este mundo, es trascendente. Es decir, que la revelación es algo que pertenece a Dios, pertenece al reino de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener contacto y saber de ella si es del cielo, si es de Dios y no es de este mundo? Porque la revelación y la revelación irrumpe, es decir, la revelación, si dijéramos, esta es la línea de la historia de la humanidad, en realidad la historia de la humanidad es la historia de la salvación, no es otra cosa que más exactamente se llama plan salvífico. La historia de la humanidad es la historia de la salvación, es lo que se llama el plan salvífico, que les decía, va de el principio
hasta digamos inmediatamente el día postrero. Y esto queda reflejado en el Génesis y el Apocalipsis. La revelación. Entonces, si nos fijamos, entra si nos fijamos, está la historia de la humanidad, que es historia de la salvación. Está la revelación, que corre del principio hasta el día postrero. Del Génesis al Apocalipsis, la revelación irrumpe en la historia. Irrumpe. Irrumpe en la historia. No es histórica. Porque como dijimos, las cosas de Dios son infinitas. No tienen medida. En cambio, la historia se puede medir en años, en meses, hay fechas. Perdón, es que pasa muy rápido la ventanita de diálogo y no alcanzo a leer la frase. Sí. Disculpe, hermano. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Sí, fui yo la que escribí. Es que, hermano, usted la vez pasada nos explicó que nosotros estamos viviendo la sécula, Sí, pero yo no entendí eso. Discúlpeme. sí, es correcto. Nosotros vivimos la sécula. Aquí, mire, lo vamos a sacar de aquí mismo, para que le quede más claro. La revelación empieza a darse como cuando Dios se empieza a revelar, se empieza a mostrar a la humanidad, se empieza a comunicar con el ser humano, para que después de la caída poder recuperar al ser humano y que el ser humano no se pierda. Entonces ahí es donde entran, tanto primero por la línea de Abel, que empieza a hacer sacrificios, y Enos, creo que es el primero que hace un sacrificio ya directamente a Yahvé Sabaoth, y sabemos que Abel también hizo el sacrificio, sabemos que Abel hizo el sacrificio agradable al Señor, y que Caín hizo el sacrificio que no le agradó al Señor. Y la diferencia está en que la diferencia entre un sacrificio y otro, lo hemos mencionado varias veces, es que Caín ofreció el fruto y el trabajo de los hombres, en cambio Abel ofreció el cordero inmaculado. ¿Y cuál se parece más a Cristo? El cordero inmaculado, porque Cristo es el cordero de Dios. Porque en la antigua alianza todo se ve a la luz de Cristo, o si no, no se entiende. El Antiguo Testamento no se entiende si no es desde el Nuevo Testamento, porque está Cristo en todas partes y hay que estarlo reconociendo. Entonces hay que conocer primero a Cristo, hay que leer primero el Nuevo Testamento y después el Antiguo. Si es que alguien quiere leer la Biblia entera, siempre les recomiendo eso. Entonces, volviendo a esto, la revelación que marca todo
pertenece solo a un momento, donde irrumpe en la historia, irrumpe en la historia de la humanidad, que es la historia de la salvación de la humanidad. ¿Y de qué manera irrumpe? ¿De qué manera Dios se revela? De distintas maneras. Por ejemplo, habla con Abraham. Por ejemplo, habla con Moisés. Por ejemplo, habla con los profetas, con Elías, con Isaías, habla con... hay una revelación. Dios se muestra. Y hay varios puntos bien importantes de la revelación, donde, por ejemplo, cuando tiene el diálogo con Moisés en la zarza ardiente, y Dios le dice que, yo soy el que soy. Y cuando Dios le dice, yo soy el que soy, eso marca inmediatamente un reconocimiento de que Él no tiene necesariamente un nombre que sea un sustantivo como propio, como es el nombre de cualquier persona o cualquier ídolo. Porque decir yo soy el que soy, eso no es un nombre, es un verbo, el verbo ser. Si uno dice yo soy, está diciendo la primera persona del verbo ser. Yo soy, tú eres, él es. Primera, segunda, tercera. Entonces es muy bello que cuando Moisés le haya preguntado a Dios, que cuando le pregunten de parte de quién viene, Dios le haya dicho, yo soy el que soy. Y después él diga, él es el que es. Porque en el fondo lo que está diciendo es que el modo de referirnos a Dios es a través de un verbo. Vuelta a marcar lo mismo. Cristo. ¿Quién es el verbo? El Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El verbo. ¿Y quién se encarnó? El verbo. ¿Y mediante quién vamos al Padre? Mediante el Hijo. ¿Quién nos remite al Padre? El Hijo, el verbo. Entonces, siempre está esa confirmación, por decirlo así, que se confirma que aquello que queda poco claro en el Antiguo Testamento se hace real en el Nuevo. Diga, hermano Oscar. Sí, buenas tardes a todos, Frank. Yo siempre he analizado, Frank, el hecho del sacrificio. Sé que la Escritura habla de la remisión de los pecados por la sangre, pero trato de comprender que, bueno, se comenzó un sacrificio en la Escritura después de la caída del hombre. Y la pregunta es, ¿de dónde vino esa idea del sacrificio? Porque creo que en el Nuevo Testamento se habla de la remisión de los pecados por la sangre, cuando ya está la plenitud de los tiempos, pero no remite nada desde el inicio. ¿Por qué hacer un sacrificio? Bueno, una de las ideas que yo tengo es que Adán y Eva no perdieron el conocimiento de la ciencia infusa. Lo mantuvieron y por eso la edad larga de Adán, ¿verdad? De 900 y fracción de años, para poder enseñar a la prole, a las generaciones venideras. Pero creo que la idea del sacrificio
nace de ese conocimiento, de esa ciencia que tenían ellos, de la imposibilidad de poder ofrecer algo a Dios para el perdón de sus pecados, y lo que hacen es comenzar a enseñar que hay que ofrecer sacrificios diarios para los pecados prácticamente diarios del hombre. Entonces, no sé si usted nos puede, ya que está hablando de eso, el origen del sacrificio, por qué Caín, por qué Abel comienzan con sacrificio, de dónde sale la idea. Y a mí me parece eso, o sea, la explicación que yo le doy. Y con respecto a eso, el sacrificio que usted habla de Enos, ¿sí? Pero ya va como un sacrificio Sí, más, ¿cómo le puedo decir? Un conocimiento más pleno. La idea mía también es que cuando el hombre se distribuye, se esparce por la tierra, lleva también la idea del sacrificio, sí, pero se retira tanto y el hombre se envilece tanto que la idea del sacrificio la distorsionan. Y por eso comienzan culturas a hacer sacrificios, incluso llegan algunas culturas a hacer sacrificios de personas. sí. O sea, se distorsiona tanto la idea del sacrificio que ya llevaban desde el inicio, ¿verdad? Porque es la única forma de la remisión de los pecados, pero lo que yo le consulto es cómo podría verse la idea inicial, original, del sacrificio desde el Génesis, desde Adán y Eva. Bien, gracias por su pregunta, hermano. Bastante atingente, bastante al punto. Si bien hemos mencionado el tema del sacrificio en otras clases, vamos a hacer un pequeño paréntesis para que eso quede un poquito más claro. Tenemos que, como dijimos, Caín y Abel hicieron sacrificio para Dios, porque para eso se hace un sacrificio, para que el suave aroma suba a Dios y aplaque su cólera. Y también para pedir como la Santa Misa, que la Santa Misa es un sacrificio. Entonces, tenemos que está la posibilidad, como dice el hermano, de que haya una transmisión a nivel de una tradición que podría haber venido desde la ciencia infusa que tenían en el Edén, en el paraíso. Esa es una posibilidad, y que hubiese llegado, ese sacerdocio hubiese llegado hasta Melquisedec. En la época de Noé, incluso. Y esa línea va por ahí. Y la otra es que el ser humano tiene un alma. Y es un alma intelectiva. A diferencia del alma de los animales y los vegetales, que es alma sensitiva y vegetativa la de los animales y las plantas. Nosotros tenemos alma intelectiva que tiene imagen y semejanza. Y que gracias a que esa alma intelectiva tiene imagen y semejanza, puede captar lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y eso hace que todo ser humano, por el hecho de tener alma intelectiva, tenga esas capacidades. ¿Por qué? Porque el ser humano fue hecho a imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza le da la facultad de reflexión o entendimiento, intelectiva, intelecto. Nosotros también le llamamos reflexión.
Y prefiero ocupar en este caso la palabra reflexión porque se parece como a un espejo. Por imagen y semejanza se refleja. Propiedad que es de Dios. Lo bueno, lo bello y lo verdadero. Entonces el ser humano está, por decirlo de una forma, diseñado para Dios. Estamos hechos para Dios. Estamos hechos para conocerle, para amarle, para alabarlo, para difundirlo. Estamos hechos para Él. Lo que pasa es que el ser humano hoy en día, al tener el pecado original, y más aún hoy en día que está viviendo en un mundo tan confuso, lleno de pecado, se le olvida y se confunde en este punto, a esta altura, de qué es lo bueno, lo bello y lo verdadero. Porque su alma intelectiva, la imagen y semejanza y la reflexión siguen funcionando, pero no puede reconocer lo bueno, lo bello y lo verdadero, porque lo tiene contaminado, lo tiene envenenado con las redes sociales, con el mundo, con los dimes y diretes, con la telenovela vaticana, con todas esas cosas que le meten en la cabeza que lo terminan confundiendo. Y además, falsa doctrina. O sea, es como que el mundo hoy en día estuviera tirando a los seres humanos y su alma por el barranco. ¿Por qué? Porque no pueden reconocer lo bueno, lo bello y lo verdadero. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el sacrificio? Tiene que ver con que el ser humano está hecho para Dios y tiene la reflexión. Es decir, en cuanto el ser humano empieza a ejercitar sus virtudes, se empieza a levantar y empieza a tener una noción más nítida. Y eso le hace tender a Dios. Y el ser humano puede llegar a un punto en que puede darse cuenta de que la forma más límite, por decirlo así, de tratar de alcanzar lo trascendente desde lo inmanente, como dijimos, desde lo natural, llegar a lo sobrenatural a través de los sacrificios. Porque lo trascendente es lo sagrado. Y como dijimos en otras ocasiones, está lo sagrado y lo profano. Es decir, lo santo, aquello que es santo, que es sagrado, que es de Dios, y por otra parte está el mundo, lo mundano. Y esa diferencia los seres humanos la han tenido muy clara, por lo menos hasta hace unas décadas atrás, cuando se meten los medios de comunicación y toda la época modernista y todas estas cosas que salieron de la televisión y el periodismo y toda la publicidad y todas esas cosas, y confundieron todo. Y lamentablemente el magisterio de la iglesia no ha hecho mucho, que digamos, al contrario, ha tratado de sintonizarse con el mundo y lamentablemente quien paga los platos rotos son los fieles, porque se confunden. Entonces, como decía, entonces, ¿qué pasa? Pasa que el ser humano lo que quiere es dialogar con Dios. Entonces están los dos casos. Por ejemplo, el ser humano contemporáneo que está totalmente perdido.
hoy en día. Y salimos a las calles y las personas son totalmente unos salvajes, unos bárbaros, descristianizados, llenos de tatuajes, con cosas metidas en las orejas, en rayados, y parecen, y son bárbaros en su comportamiento, en su forma de pensar, hacen sacrificios humanos. Eso de matar bebitos antes de nacer, esos son sacrificios humanos. Lo mismo con los adultos mayores cuando están o una persona que está en un estado crítico, no se le puede quitar la vida. La vida es de Dios. Esos son sacrificios humanos, disfrazados por la cultura de la muerte que se vive hoy, que es tanto o más terrible que la que había antes de que llegara nuestro Señor. Y que hacían los pueblos paganos antiguamente, tanto los pueblos griegos, romanos o cualquiera de los que rodeaban en la época de nuestro Señor en el imperio, como lo que se encontró también acá en Hispanoamérica antes de que se pudiera llegar la palabra de nuestro Señor y poder rescatar a pueblos enteros de ser sacrificados por imperios que se dedicaban a eso, a sacarle los corazones y por multitudes, o sea, eran una cantidad impresionante de personas que eran sacrificadas supuestamente a sus dioses, que no son dioses, son ídolos, en búsqueda de poder contactar a Dios. Pero resulta que al igual que los paganos antiguos con los paganos modernos, caían aquí, a esta altura, de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Esto es lo que suele el ser humano confundir. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo verdadero? Entonces, por ejemplo, el, el, para un pagano de la antigüedad, por ejemplo, los cultos dionisíacos y las bacanales, por ejemplo, en Grecia y en Roma. ¿Qué era lo bueno? La embriaguez, el dejar fluir las pasiones, llegar al éxtasis. Y eso lo encontraban que era bueno, bello y verdadero. Al punto de que tenían pitonisas, como en Delfos, pitonisas que le decían supuestamente la verdad. Y tenían una sacerdotisa que se intoxicaban y hablaban cosas que no se les entendía bien y tenían unos especies de sacerdotes que les traducían cosas a lo que la gente les preguntaba y eso era supuestamente la verdad de lo que le iba a pasar en su vida. Entonces, el ser humano tiene una tendencia a buscar lo bueno, lo bello y lo verdadero. ¿Por qué? Porque es Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Ese es en el caso de los paganos antiguos y los paganos actuales. ¿Qué es lo bueno, lo bello y lo verdadero para los paganos actuales? Tener un celular de última generación, un iPhone, tener muchos carros, muchos coches, tener una casa en el Caribe, en la playa, tener o muchas mujeres, o la lujuria, la codicia, ¿se fijan? Para ellos eso es lo bueno, eso es lo bello, eso es lo verdadero. Por lo tanto, es una idolatría.
son paganos y no quieren reconocer que lo bueno, lo bello y lo verdadero pertenecen exclusivamente al Ser Supremo. Y dicho para los paganos actuales, contemporáneos, es más grave porque ellos sí saben de Cristo. Y los paganos de la antigüedad no sabían de Cristo. Por lo menos durante mucho tiempo. Entonces, el sacrificio es un modo de tratar de alcanzar y apuntar hacia arriba, hacia Dios. Porque en el alma, el ser humano se da cuenta, porque tiene imagen y semejanza, porque tiene reflexión, se da cuenta de que algo anda mal. Por ejemplo, cuando mata a un hombre a otro o hace alguna aberración, empieza algo como a carcomerle el alma y no tiene cómo sacarse eso, porque está pecando. No tiene cómo sacarse eso. Entonces, en esa búsqueda de pedirle a Dios que por favor lo perdone, ¿quién es Dios? Los paganos le piden a la Pachamama, a un cerro, a una montaña, a un río. ¿Qué consiguen? Nada. Triste, pero es cierto. O los budistas tratan de anular todas sus pasiones de deseo, y cuando hay pasiones que son buenas y malas, no quieren sufrir y tratan de disolverse en lo que ellos llaman el nirvana y acabar con el alma, porque para ellos el alma queda reencarnándose, que no es lo mismo que resucitar, sino que reencarnándose en animales, en plantas o en otros seres humanos, dependiendo de cómo se haya comportado. Eso es el hinduismo, y es un castigo, según ellos. Y para que ese castigo termine, ellos tienen que supuestamente dejar de desear todo, quedarse en la nada y aniquilar todo. Y ahí, cuando fallecen, el cuerpo lo tiran a una pira funeraria y se quema y se disuelve. Supuestamente es como un suicidio del alma. Y para ello eso es liberación, buscando lo bueno, lo bello y lo verdadero. Errores garrafales que ha tenido las culturas antes de que llegue nuestro Redentor, nuestro Salvador, de lo cual nuestro Señor Jesucristo viene a salvarnos. Entonces, por eso decimos siempre, la fe se transmite por el oído. El testimonio de la verdad que Cristo es, lo que se transmite en la revelación. Pues aquí vamos a volver a enganchar con el tema. Esto era un pequeño paréntesis acerca del sacrificio. La revelación que, como dijimos, irrumpe en la historia y que corre del principio hasta el día postrero, que queda marcada desde el Génesis al Apocalipsis, alcanza su punto cúlmine en lo que se llama la plenitud de los tiempos.
con la encarnación del Verbo. La encarnación del Verbo y la Santa Cruz. Cuando el Verbo encarnado, permiso señor, perdóneme por este dibujo tan simple. Cuando el Verbo encarnado pasa por la Santa Cruz, todo toma sentido. Todo. Por eso nuestro Señor dice, todo ha sido consumado. Y ese todo ha sido consumado no se refiere solo a la ley mosaica, solo a la historia de la antigua alianza, no se refiere solo a esas cosas, se refiere a todo. Todo ha sido consumado. ¿Por qué? Porque cuando dice, cuando sea alzado, todo será traído hacia mí. Todo cobra sentido. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que la revelación alcanza un punto cúlmine, el punto cúlmine de la revelación en la cual Dios se comunica con el ser humano, es la venida, la encarnación del Verbo y la Santa Cruz. Porque ahí está la redención, ahí está la salvación. Ese es nuestro punto de referencia. Hacia ahí apuntamos. Nosotros como iglesia militante peregrina, que estamos aquí como viadores. ¿Sí? Se dice viadores. Viadores. Por eso nuestro punto de referencia es Cristo en la cruz. Y ese es el símbolo. Con este símbolo, con esta señal, con este símbolo vencerás. Se le dijo a Constantino. Dios le habló. San Pablo dice, nosotros proclamamos al crucificado. Nuestro Señor Jesucristo dice, mi hora, mi momento va a venir. Cada vez que dice mi hora no ha llegado, mi momento que va a venir, etcétera, 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 se refiere a eso. No a la resurrección, se refiere a esto, a la Santa Cruz, porque de ahí es de donde se entrega su cuerpo como Cordero de Dios que toma sobre sí el pecado del mundo. Desde ahí brota la sangre preciosísima que lava los pecados. Desde ahí se confirma el misterio de la fracción del pan como fundamento de la Santa Misa, como la primera misa que se celebra. Todo converge ahí. Y ahí viene lo que decía la hermana de la sécula. Porque es tan fuerte el golpe, por decirlo así, que da nuestro Señor con la cruz, ¡pam!, en la tierra, que rompe el espacio-tiempo en un antes y un después. Antes de Cristo, después de Cristo. Y la plenitud de los tiempos da paso, digamos, de aquí para allá, a la sécula. Es lo que nosotros solemos mencionar en Santa Misa, per secula seculorum, por los siglos de los siglos. Amén. Los siglos que vienen después, o sea, los tiempos que estamos viviendo nosotros ahora, que están ya contenidos en la revelación. Pero la revelación no se extiende a la sécula. La revelación lo vamos a dejar puesto así para que se entienda mejor, porque eso no pasa a la sécula. La revelación no pasa a la sécula, sino de una forma a través del texto. La revelación va desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
Pero no, la revelación es limitada. Hay una sola revelación y se cierra con el punto final del Apocalipsis. Y eso se nota muy claramente en la Santa Biblia. Se nota muy bien en la Santa Biblia. Entonces, la revelación va desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y es todo el material que se reveló, palabra de Dios, durante ese tiempo, que va desde el Génesis hasta que San Juan pone punto final al Apocalipsis. Y eso queda recogido en la Santa Biblia por inspiración del Espíritu Santo, gracias a la pluma de San Jerónimo. Entonces nosotros... Hermano, ¿puedo preguntar? Dígame. Gracias. Disculpe la interrupción. Quería preguntarle dos cosas. San Jerónimo, él hizo toda la Biblia. No, él lo que Y hizo la fue Ajá. compilarla y traducirla. Pero de hecho, la palabra Biblia nace de ahí. Los escritos anteriores no se llaman Biblia. Ese es un error común actualmente. Llamarle Biblia a las cartas sueltas o a la Septuaginta judía. Porque nosotros, por ejemplo, cuando Eso es el antiguo. No, eso no es Biblia. una vez que ya se armó la Biblia por San Jerónimo, por inspiración del Espíritu Santo, que compiló las epístolas, las cartas y los textos judíos, porque en los textos judíos aparece Cristo, por eso los incluyó, no porque nosotros seamos judíos, nosotros somos católicos, no somos judíos, es porque ahí aparece Cristo. Es cosa de leer los salmos, es cosa de leer las profecías. Por eso están integrados en el libro de los libros, que significa Biblia. La Biblia significa el libro de los libros. Entonces, Entiendo. lo que sale de la pluma de San Jerónimo, eso se llama Biblia. Porque Entiendo. nosotros no le podemos llamar, por ejemplo, casa a una puerta suelta por ahí, a una ventana o a unos ladrillos. Casa se llama cuando está hecha. Que conforman la Biblia, cuando están sueltas antes, no se llaman Biblia, pero es una confusión que tienen hoy en día, sobre todo los católicos confundidos, de llamarle Biblia a todos le llaman Biblia. Idiomas y dicen que la Biblia está en muchos idiomas y cosas así. No, la Biblia es eso que el Espíritu Santo trabajó con San Jerónimo y que se llama Santa Vulgata, Santa... Okay. Y cuando, no sé si eso habrá sido o qué será, hay un momento en que yo recuerdo mucho cuando estaba pequeña, que era que nuestro Señor Jesucristo decía en la cruz, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Eli, claro, sí, Sí, ¿eso es cierto o es invento? por supuesto, por supuesto. ¿O es algo moderno? No, por supuesto. ¿Y a qué se refiere con eso? ¿Por qué él dijo eso? Parte de un salmo, Ah, entiendo. porque nuestro Señor, como hemos explicado en otras clases anteriores, el gran dolor de la pasión de nuestro Señor no es solo el dolor físico, es porque nuestro Señor es Dios, es el Verbo, y como Verbo tenía visión beatífica y podía ver todos los pecados que se echó encima. Los míos, los suyos, los de todos los hermanos que estamos aquí, todos. Entonces, cuando él experimentó, porque él no tenía pecado, No. cuando se echó pecados encima, fue tan
impresionante para él darse cuenta de toda esa desgracia, por decirlo así, y traición y podredumbre que le rodeaba y que iba a seguir dándose en el mundo del ser humano, que lo traiciona una y otra vez, que lo dice desde su, desde ese abismo que genera el pecado, desde ese agujero que genera el pecado, que es el corte con Dios. Porque el pecado rompe la relación con Dios. Y él logra ver eso. Y eso es un dolor que nosotros no somos incapaces de imaginarnos. Y que supera, pero por lejos, al dolor físico, o sea, de dolor físico, por supuesto. Cargar la cruz, la flagelación y todas esas cosas ya es algo fuerte, pero que él haya podido ver todos los pecados de la historia de la humanidad, eso un ser humano normal no lo aguanta. Entonces, él lo que empieza a hacer es como decir, a cantar salmos, por decirlo de una forma, a salmodear, como se dice. Gracias. Entonces, como decíamos, Biblia se llama solo cuando nace desde San Jerónimo. Y ahí se nota claramente este punto de que la revelación corre entre el Génesis y el Apocalipsis. Cuando el Apocalipsis se cierra con un punto final, no hay más revelación. ¿Y qué viene después? En la sécula, lo que Cristo nos deja, que es el Paráclito. A través de los apóstoles, cuando leemos San Juan entre el 13 y el 17, como suelo recomendarles, se explica muy bien cómo nuestro Señor les dice: yo voy al Padre, no estén tristes, cuando suba les vamos a enviar al Paráclito, que les va a ayudar, los va a acompañar y les va a permitir comprender, porque les había recién enseñado la Santa Misa, pero todavía él no pasaba por la Santa Cruz, entonces la Santa Misa le faltaba todavía la otra parte. Entonces, ¿cómo la iban a entender bien? Era como le faltaban partes en el puzzle. Y luego, una vez que pasaron por Pentecostés, todo empieza a calzar. Y ahí cambian completamente. Porque antes estaban asustados, tenían miedo, pero después de Pentecostés, ¡guau!, salen y empiezan a evangelizar, pero ya en una tarde San Pedro tenía más de 3.000 personas convertidas a nuestro Señor, gracias al Paráclito. Y el Paráclito, ¿qué es lo que hace? Es ser testimonio de la revelación. Da huellas. Las huellas del Paráclito son testimonio. Son también frutos de la revelación. Pero no son la revelación, porque la revelación ya fue hasta aquí y hasta el Apocalipsis. Todo lo que viene después es la sécula. Lo que pasa es que el día postrero queda anunciado desde el Apocalipsis. Por eso toda la sécula está comprimida en la revelación. O sea, por ejemplo, un padre decía el otro día: en vez de ver la noticia, yo prefiero leer el Apocalipsis. Como diciendo, si esto está escrito, si sabemos quién va a ganar, ¿de qué se preocupan? Hay personas que se empiezan a llenar la cabeza de noticias terribles y después dicen, ¿qué puedo hacer? Rezar. Bueno, mejor rece de inmediato. ¿Para qué tuvo que meterse toda esa basura en la cabeza para llegar a la conclusión de que lo único que puede hacer es rezar? Mejor rece de inmediato.
y sin esa basura en la cabeza. Entonces, la sécula está comprendida en la revelación y el Paráclito nos ayuda a mantener la sécula, es decir, el pasar de los siglos, de los siglos, de los siglos que vienen después, como una línea de tiempo que sea santa tradición. ¿Por qué? Porque esto es transmisión. Y así se va pasando la revelación y el testimonio de que nuestro Señor Jesucristo vino a redimirnos. Entonces, el linaje de la mujer, como decíamos en la clase anterior, el linaje de la mujer, cuando pisa la cabeza de la serpiente, ¿quién es ese linaje? Eso se ve conectando, lo hicimos del ejercicio entre el Génesis y el Apocalipsis, los que hacen la voluntad del Padre y dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y que ahora seamos nosotros. O sea, iglesia militante peregrina. Volvemos. Recuerden ir apuntando siempre la pizarra porque eso es lo que les va a servir para ir estudiando, para tomarle fotos, enviarla y todo eso. Sacramentos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando pasó por la Santa Cruz, cumplió, dijo, todo ha sido consumado. Todo ha sido consumado. Y al hacer eso, como les decía, como él decía, cuando sea alzado, todo será traído hacia mí. Y deja fundado su Santa Iglesia, los sacramentos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener acceso a la redención y a la gracia y a los dones, a todos los regalos que Él nos da, para que nosotros podamos volver y entrar al cielo, porque el cielo estaba cerrado. Y Él, en la Santa Cruz, por ser Cordero de Dios y dar su sangre preciosa, las puertas del cielo se abren. Y por eso Cristo, lo primero que hace, una de las primeras cosas que hace al entregar su último aliento, porque Él no fue vencido por la muerte, Él venció a la muerte, y Él dio su último aliento, no se lo quitaron, Él lo dio, porque Él lo puede dar o Él puede tomar, dejar la vida o tomarla, Él lo dice claramente. Él tiene el poder de dejar o tomar la vida. Él entrega su aliento y baja al limbo de los justos, que por eso en el credo dice, y bajó a los infiernos, porque va a buscar a los justos del pasado, de la antigua alianza. Moisés, Isaías, Noé, etc. Porque no podían entrar al cielo porque estaba cerrado. Por eso tuvo que ir a buscarlos y mandarlos probablemente con unos ángeles o él mismo, y los llevó al cielo y luego continuó ahí. Todo el proceso que tenía que pasar para que se cumpliera todo, para que todo se fuera completando el plan salvífico. Eso es lo que vimos en más detalle en la clase pasada. Entonces, ahora vamos con el tema de, más específicamente, sacramentos. Entonces, por ejemplo, si nos preguntamos,
si durante toda la antigua alianza es decir, desde la caída, desde el pecado original, reinó el malo, porque el malo, como nuestro mismo Señor le llama, es el príncipe del mundo. Y todos los reinados estaban a su disposición. Estaba la idolatría, estaba la poligamia, estaba en la lujuria, los excesos, todo eso pasaba en los reinos en todas partes. Incluso en lo que quedaba de lo que ya se llamaba anteriormente el pueblo elegido o los hijos de Israel. Porque Israel nunca ha sido un pueblo, o sea, nunca ha sido un lugar territorial, ni un país. Israel es el nombre de Jacob. Y se dicen los hijos de Israel porque son las 12 tribus de los hijos de Jacob. Entonces, esas tribus, esas 12 tribus, también cayeron como reino del malo. ¿Quién reinaba en la época de nuestro Señor Jesucristo? ¿Puede alguien responder eso? ¿Quién reinaba los judíos en la época de nuestro Señor Jesucristo? Herodes. 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 Cuando era pequeñito, bebito, niño Dios, Herodes padre. Herodes padre. Claro, y después Herodes Antipas. Y ni siquiera era de la tribu de Judá. No era descendiente de David. Y eso cumple otra profecía, porque como vimos en un curso anterior, las profecías y prefiguraciones de nuestro Señor indicaban que cuando se terminara el reinado del linaje de David, tenía que venir el Mesías. Entonces, la plenitud de los tiempos, cuando nuestro Señor pasa por la Santa Cruz, es la convergencia de todo. A eso es lo que me refiero con que cuando dice todo está consumado, es que todo está consumado. Incluyendo las profecías, la profecía de Daniel de las 70 semanas, las profecías de Isaías, está todo convergiendo. Y habían muchos sabios que se daban cuenta de eso. Como los esenios, por ejemplo, que se fueron de Jerusalén y se fueron al Monte Carmelo a rezar para que naciera la Virgen María, muchos años antes que naciera nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante. Habían personas que sabían que venía nuestro Señor. Profesor, Díganme. antes usted dijo en la sesión pasada, en la clase pasada, usted nos dijo que mejor no preguntáramos qué había ahora en el Monte Carmelo porque le daba tristeza. Sí. Yo quise buscar qué hay ahora en el Monte Carmelo, pero no me salió en Google. ¿Qué hicieron ahí? Pregúntemelo por interno, porque si no, si puedes, Sí, sí, señor. Sí, mando yo se lo pregunto. Sí, un- gracias. algo al respecto, porque sería extenderse mucho, explicar mucho qué es lo que está pasando ahí hoy en día. Decir guerra es poco. Con eso le doy una pista. Decir guerra es poco. Entonces, en esa época, toda la época antigua, antes de nuestro Señor, el malo hacía y deshacía. Hacía y deshacía. Tenía los reinos a su poder. Y por eso mismo también se los pudo ofrecer a nuestro Señor. Le dijo, él te puedo dar todos los reinos del mundo. Cuando lo quiso tentar en el desierto, porque él tenía poder sobre los reinos. Porque parte de lo que Dios le permitía al malo era tentar a los hijos de Adán y Eva.
que venían con el pecado original. Porque eso siempre le ha servido a Dios para poder calibrar y ver cuáles son los suyos o no. Cuáles son los que resisten las tentaciones y cuáles no. Entonces, esto se nota, por ejemplo, de que Dios empieza con su plan salvífico en el cual, por ejemplo, viene, por ejemplo, el diluvio. ¿Por qué fue el diluvio? Porque la humanidad estaba corrupta. Era una cosa insoportable. Se estaban degenerando. ¿Qué vino? La destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, Dios, en su plan salvífico, estaba constantemente tratando de limpiar el mundo para que por lo menos hubiera una esperanza. Porque desde el primer momento, desde el Génesis, deja hecha una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? De que del linaje de la mujer, recuerden ir apuntando la pizarra, por favor, para no tener que borrarles del linaje de la mujer será pisada la cabeza de la serpiente antigua. Esa promesa implica necesariamente que eso viene con el Mesías. Entonces, durante toda la antigua alianza, esto es la espera del Mesías. Imagínense. Y los patriarcas, es decir, Abraham, Noé, o el mismo Isaac y Jacob, etcétera, tuvieron que esperar miles de años para poder tener la Santa Misa, para poder tener el sacrificio de nuestro Señor y que los liberara y que poder subir de vuelta al Padre. Así es que si a nosotros nos queda lejos ir a la Santa Misa de siempre, recuerden que Abraham tuvo que esperar miles de años, tuvo que viajar, por decirlo así, en el tiempo miles de años. Noé tuvo que viajar miles de años para que llegara nuestro Señor. Y nosotros lo tenemos ahí a ¿cuánto? ¿1 hora? ¿2, 3, 4 horas? Así que mejor no nos quejemos de eso, porque como suelo decir, nunca queda lejos la Santa Misa de siempre si nuestro corazón está cerca de nuestro Señor. Entonces, la antigua alianza es la espera del Mesías.
Y no es, sino vayan anotando, recuerden. Entonces, frente a este panorama, porque si bien hubieron justos, como se dice, los justos de la antigüedad, los justos del pasado, que son Abraham, Noé, el profeta Elías, el profeta Isaías, habían personas justas, porque no se llamaban santos, porque todavía no existía la gracia santificante para ellos, no estaba aún disponible la gracia santificante para ellos, porque la trae nuestro Señor de vuelta, quedan como justos. Entonces, toda la época anterior a nuestro Señor está dominada por el malo. Dios, en algunos momentos, cuando la cosa ya se vuelve muy degenerada, la borra o limpia un poco para que puedan continuar los seres humanos un poco más dignos, por decirlo así, frente a él. Y esta espera confluye en lo que dijimos que se llama la plenitud de los tiempos. Cuando nuestro Señor pasa por la Santa Cruz, es decir, la antigua alianza culmina con el todo ha sido consumado. ¿Por qué? Porque el Mesías ya llegó. Entonces la antigua alianza queda obsoleta. Pero de eso tenía que confirmarse. Asimismo, como cuando nosotros tenemos pecados, hay gente que dice, pero ¿para qué me voy a confesar si Dios sabe lo que yo hice? Pero que tiene que decirlo. Tiene que sacarlo afuera para que dé testimonio. El pueblo, digamos, el antiguo pueblo elegido ya no lo era. Cuando llegó nuestro Señor. La alianza estaba rota. El arca estaba vacía. Si recuerdan, el templo que conoció nuestro Señor es el segundo templo. No el templo de Salomón, sino el templo que fue reconstruido. Después del exilio en Babilonia, se les permitió a los judíos reconstruir el templo. Es el segundo templo. Y a esas alturas de la historia, digamos que la antigua alianza se puede haber mantenido un poco después del rey Salomón, por ahí, porque el rey Salomón ya distorsionó las cosas. Si bien el rey David fue impecable y escribió los salmos, los cantó, son cantos preciosísimos y hablan de nuestro Señor Jesucristo, si uno los lee bien, se da cuenta que tuvo una visión tan profunda y tan conectada con Dios que pudo, quizás lo vio o no, no sé, es un misterio, pero nuestro Señor está ahí. Entonces, y de hecho, por eso mismo también pasa eso que mencionaba la hermana de que nuestro Señor canta los salmos. Él en la cruz. Entonces, hay una conexión muy, muy bellísima, impecable, muy santa, diríamos ahora, en que el rey David pasó por una época muy bella, muy justa,
a la luz de Dios, caminando en la presencia de Dios, pero pecó con Betsabé. Y eso le impidió ser el constructor del templo. Y ahí pasa a su hijo Salomón, al rey Salomón, que es el rey que pidió sabiduría, porque él no se sentía capaz de ser el rey de el pueblo elegido, como dijimos, lo que hasta ese momento se llamaba pueblo elegido. ¿Por qué? Porque tenían alianza. Y por eso existía también el arca de la alianza, que hicieron en la época de Moisés, por orden de Dios. Y el tabernáculo donde se guardaba la alianza tenía Espíritu Santo. Había una nube que lo cubría con su sombra, al igual como dijimos que a nuestra madrecita cuando el arcángel Gabriel le dice, y el Espíritu de Dios te cubrirá con su sombra. Y ella es el arca. Se fijan que el Antiguo Testamento hay que leerlo desde nuestro Señor, desde nuestra madrecita, desde la Santa Iglesia, si no, no se entiende. La nube que aparecía en el tabernáculo y que después apareció también en el templo, si no me equivoco, es el Espíritu Santo. Y por eso el arcángel Gabriel le dice a nuestra madrecita, el Espíritu de Dios te cubrirá con su sombra, porque si no nosotros decimos, ¿cómo Dios va a cubrir con sombra? Si Él es radiante de luces, ¿cómo le va a oscurecer? No, es porque el Espíritu Santo se manifiesta a veces como una nube. Y por eso cuando se hacen representaciones bellas de nuestra madrecita, muchas veces en las ilustraciones, en las pinturas, por ejemplo, se le hace junto a una nube, arriba de una nube o entre unas nubes, porque hay Espíritu Santo. También puede mostrarse como fuego, también como voz, de distintas maneras. Entonces, este pueblo elegido había roto la alianza porque el rey David pecó y el rey Salomón, como llegó a ser tan poderoso, porque tuvo un reinado muy esplendoroso, que controlaba gran parte de territorio, y ese territorio no se llamaba Israel, como dice el presidente de hoy en día, que dice que Netanyahu dice que eso, y muestra un mapa y dice esto era Israel y queremos que vuelva a ser. No, señor, eso no es Israel. Israel nunca ha sido un país, por lo menos en los tiempos de la revelación. Israel es Jacob. Israel es el nombre que Dios le puso a Jacob. Y se le llamaban hijos de Israel a los hijos de Jacob y a toda su familia que son los hijos de Israel. Pero nunca ha sido un pueblo ni un país. O sea, nunca ha sido como una ciudad o un país. Entonces, el rey Salomón, como tenía tanto poder, tenía muchas mujeres que también llegaban de distintos lugares y tuvo muchas esposas, porque en ese tiempo eran polígamos, tenían muchas mujeres, y empezaron a celebrar en los altos, como le llamaban, a tener altares y hacer sacrificios a ídolos. De Egipto, de Babilonia, tenía mujeres de todas partes. Empezó dándoles permiso para que lo hicieran. Ir a quemar incienso, unos granos de incienso a esos ídolos. Y pasó el efecto que suele ocurrir, que se llama ventana de Overton. Para quienes quieran conocerlo, se llama Overton. Ventana de Overton, que es, en realidad en el fondo es, si dejas pasar una, tienes que dejar pasar dos, y si dejas pasar dos, tienes que dejar pasar tres. Así que mejor no dejes pasar ninguna.
O sea, nosotros los hispanos lo resolvemos así. Si dejas entrar una, vas a tener que dejar entrar dos. Si dejas dos, dejas tres. Y te van a terminar invadiendo. Entonces, como dejó a las mujeres hacer eso, primero una, después otra, después todas terminaron ahí en los altos con altares, y después pasó que él mismo empezó a acompañarla, y ya, y ahí ya. Imagínense lo que pasó. A Dios no le gustan esas cosas. Entonces ahí empieza la decadencia del pueblo elegido porque rompe la alianza. Porque la alianza tenía varios puntos. Además del decálogo, que son los 10 mandamientos, tenía el tema de la circuncisión, que no se mezclaran con otros pueblos, y todo eso no lo respetaron. Por lo tanto, rompieron la alianza y Jerusalén entra en decadencia y es invadida y es destrozada y rompen el templo, se roban el arca, los babilónicos y los persas y todo, y se vuelve un periodo terrible para los judíos, para el pueblo de Israel. Profesor, disculpe, ¿y de dónde salen los judíos del día de hoy? Bueno, Todo esto del holocausto y todo esto. Y los judíos del día de hoy. Son descendientes. Son descendientes, pero no son el pueblo elegido. Porque el pueblo elegido ya dejaron de serlo hace mucho tiempo. Ahora, que ellos sigan creyendo en las cosas que creían supuestamente antes, eso es tema de ellos. Pero ellos perdieron la alianza hace más de 2000 años que perdieron la alianza. Entonces, de hecho, ellos, a la época que vino nuestro Señor Jesucristo, ni siquiera hablaban hebreo. Se le había olvidado hasta su propio idioma. Las tribus estaban peleadas, estaban separadas. Por ejemplo, los samaritanos eran parte de las 12 tribus. Y no podían ver a los samaritanos. Estaban bravos con los samaritanos. Hermana Karina. ¿Ibas a decir algo? Sí, sí. Sí, con relación a lo que pregunta la hermana de los judíos, parece que Judá era uno de los hijos de Israel, pero no era el primogénito, sino que por haber vendido a José, al pueblo egipcio, los primogénitos que estaban prácticamente los primeros antes que Judá, estaban metidos en esa situación. Entonces, Jacob o Israel en ese tiempo no les dio la primogenitura, sino que se la cedió al siguiente hijo, que era Judá, y de ahí viene la tribu de los judíos, que es la que actualmente gobierna. Sí. De hecho, el tema de la primogenitura, eso, si recuerdan, lo mencionamos en la clase anterior, de que muchas veces no tiene que ver con un tema sanguíneo. Que primogénito no es, en esos tiempos por lo menos, no es exclusivamente el primero que nació, sino el que el padre encuentra que es capaz de conducir a la tribu. Y puede designar otro. Y así es como también entre ellos también pueden cambiársela. Como Esaú cambió su primogenitura por un plato de lentejas con Jacob, Israel. Después tuvo que reforzarlo con ayuda de su madre y Esaú se puso bravo con él y tuvo que escapar. Pero la primogenitura no es una cosa que sea así estrictamente, no, es que este es el primero que nació y no. La primogenitura es el que tiene derecho a gobernar.
Y si el padre se da cuenta que el primero que nació no tiene facultades, no tiene las virtudes para gobernar, va a buscar entre sus hijos cuál tiene, porque tiene que asegurar la existencia y la supervivencia de la... Y eso en primer lugar tiene que ver con un tema piadoso. El que sea temeroso de Dios, el que respete a Dios. Porque estando bien con Dios, todo va bien. Pero si de entre los hijos el primero no respeta a Dios, no es temeroso de Dios, el padre se inquieta y no quiere la cosa. Entonces, eso es lo que más o menos mencionamos en la clase pasada. Entonces, volviendo, el pueblo elegido ya había roto la antigua alianza a la época que llega nuestro Señor, pero él tenía que, por una cosa como así como se presentó a ser bautizado, sin necesidad de ser bautizado por San Juan Bautista, todo tenía que cumplirse, todo tenía que cumplirse. Asimismo también nuestra madrecita no tenía por qué pasar por la purificación, pero todo tenía que cumplirse. Entonces, dentro de eso, de ese contexto, es que nuestro Señor tiene que ser rechazado por lo que queda, los restos de ese pueblo. Tiene que ser rechazado. Él, o sea, o visto desde el otro lado, él tiene que presentarse, porque es el Mesías de ellos. Y ellos desde el principio lo han estado esperando. Entonces, él tiene que presentarse frente a los judíos. Los judíos no lo reconocen. Y de hecho es tanta la maldad que reinaba en el mundo en ese momento que terminan haciendo todas las barbaridades que hicieron con nuestro Señor. Entonces pasa que, como decía la hermana, ¿qué pasa con los judíos de hoy en día? Los judíos de hoy en día son solamente descendientes, directos o indirectos, y de hecho como que el judaísmo en un tiempo estuvo casi como disuelto, como que ya casi era muy poco lo que quedaba, pero hubo un movimiento por ahí por el 1800, que le llaman el movimiento sionista, que trató de movilizar a algunos judíos en Europa y decirles tenemos que volver a nuestras tierras porque ya se habían ido en la diáspora, se habían ido de Jerusalén, se habían ido de todas partes. Jerusalén había sido destruida y ellos se fueron, y de hecho desde antes ya se habían estado yendo en la diáspora. Y nuestro Señor les dijo, aquí no quedará piedra sobre piedra. Se los dijo. Bueno, se fueron. Y vivieron mucho tiempo, muchos siglos en Europa. De ahí salieron los masoretas, los que tergiversaron la Biblia. O sea, no la Biblia, sino que los escritos hebreos, que después los protestantes les decían Biblia a eso. Por eso decía, por eso es tan importante saber que la Biblia es la Vulgata. Y no cualquier pedacito de papel escrito en griego o en hebreo que ande por ahí volando, suelto. Eso no es Biblia. Son pedazos de escritos que, claro, pueden ser parte de una cosa, pero la mayoría son de sectas. Así que eso finiquitado inmediatamente. Que papiros encontrados en Qumran, del Mar Muerto, de esto, del otro, la mayoría son de las sectas que habían en esa época. Porque estaba lleno de sectas, igual que ahora. Está lleno de sectas, así como estamos llenos de los evangélicos, luz del mundo, adventistas, y todos se dicen cristianos. Así mismo te pasaba en ese tiempo. Y todos tergiversaban el mensaje. Y esos papelitos
son los que le llaman los papiros del Mar Muerto, los papiros de Qumran, los papiros de aquí, de allá, y que según los especialistas, típicos los especialistas que se creen saberlo todo, tienen que cambiar la Biblia porque estos papelitos son muy antiguos y aquí no dice como dice acá en la Vulgata. Ese es todo un tema. Que le anden metiendo mano a la Biblia porque encontraron unos papelitos ahí de papiros que más encima son de las sectas y viene todo tergiversado. Porque vaya casualidad, que no es casualidad, de que las tergiversaciones siempre son a peor. En vez de decir Jesucristo, dice Jesús. Cosas así. Alguien dice, no, pero es que es lo mismo. No, no es lo mismo. Bueno, eso por una parte. Entonces, el pueblo que quedó es simplemente son los descendientes de los que quedaron, pero que ellos quieran reavivar una religión de ahí, lo que sale en el fondo es un movimiento político, no es otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. El Mesías vino y lo rechazaron, y punto. Ahora lo único que les queda es convertirse, si es por, 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 porque Dios es grande. Y por eso dentro de la Santa Misa se reza, en algunas misas en especial, por los pérfidos judíos. Pérfido no es una palabra, algunos dicen, no, que es una palabra muy fea. No significa que no tienen fe. Perfidia significa que no tienen fides, que no tienen fe en Cristo. Eso significa, no. Rezamos por aquellos judíos que no tienen fe en Cristo. Al contrario, le estamos haciendo un favor. Estamos rezando por ellos. Para que tengan salvación y no se condenen. Entonces, la antigua alianza culmina con la venida del Mesías y nuestro Señor, al cumplir su rol, porque, digámoslo así, porque se encarnó el Verbo, tenemos Santa Misa, Santa Iglesia, santos sacramentos, y luego el testimonio de la Santa Biblia. Y todo esto es santo, porque en el fondo nacen de la cruz. Todo viene de la cruz, de nuestro Señor al pasar por la cruz. De ahí nace todo. Entonces, alguno podría decir, pero ¿cómo? Si nuestro Señor fundó la iglesia antes y después... No, sí, en términos históricos y secuenciales, así como temporales, sí. Pero es porque todo esto se valida en su santidad, todo esto es santo, porque nuestro Señor es glorificado.
en la Santa Cruz. Es su momento de gloria. Es su victoria sobre la muerte. Es el momento en que con su sangre preciosa nos compra. Nos permite arrebatar, quitarnos del malo, quitarle al malo estas ovejas que somos nosotros y poder tomarlas y llevárselas al cielo. Pero para eso nosotros tenemos que acercarnos a Él. ¿Y cómo nos acercamos a Él? A través de los sacramentos de la Santa Iglesia. Entonces, nuestro Señor deja instalado todas las herramientas para que nosotros podamos acceder a Él. Y a través de Él, al Padre. Y cuando nos cuesta acceder a Él, tenemos también la mano de nuestra Madre María Virgen por siempre, su suave mano que es Él. ¿Alguien puede responder eso? ¿Cuál es la suave mano de nuestra madrecita para nosotros, los católicos? Santo Rosario. Excelente. Santo Rosario.